Bien, a propósito, seguimos pues con esta parte del programa de Marcando Agenda el día de hoy, dedicado a todas las personas con discapacidad para que estén bien informados, para que conozcan de sus derechos. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que ha entrado pues en vigencia a partir de septiembre de este año, una modificatoria en la ley que fortalece y regula el tema laboral y que evidentemente pues promueve la inclusión de las personas con discapacidad. Estamos con Marino Aguirre, abogado laboralista, y con él vamos a desarrollar este tema. ¿Cómo está, señor Aguirre? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme, hay una modificatoria que ha entrado, me comentaba que era precisamente en el mes de septiembre, ¿verdad? Exactamente. En el mes de septiembre fue publicada el decreto legislativo 1417, que en buena cuenta modifica varios aspectos de la regulación, no solamente del trabajo, sino también del acceso a ciertos beneficios de las personas con discapacidad. Ahí está, ¿no? Y cambia la regulación de laboral de las contrataciones y evidentemente lo que se busca es cumplir con esta cuota de contratación del 3%. Entidad pública, privada, ¿cómo es? Esta cuota ya existía. Tenemos en el régimen general, con la Ley General de la Persona con Discapacidad, dos cuotas, ¿no? Una para el sector público, que es del 5%, y otra para el sector privado, que es del 3%. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es respecto a los ajustes que debe tomar el empleador a partir de la vigencia del contrato de trabajo. Me explico. La ley originalmente establecía que los ajustes se tenían que realizar en el centro de trabajo. O sea, ya el trabajador ingresaba a laborar y el empleador tenía que hacer los ajustes razonables, dice la norma original, en el centro de trabajo. Es decir, claro, el trabajador que conforma este 3%, ¿no?, de cualquier empresa público-privada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el ajuste va para dónde? Ahora, un tema mucho más exógeno, no solamente en el centro laboral. El tema ahora viene hacia una etapa previa. Dice, ¿por qué no solamente es necesario cubrir los ajustes en el centro de trabajo y no estamos viendo cómo es el procedimiento para la admisión del trabajador al puesto de trabajo? Perfecto. Entonces esa es la novedad de esta norma. Las modificaciones o los ajustes para hacer una competencia, si lo queremos llamar de esa manera, más justa o equitativa frente a todos los postulantes, incluyendo aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, es el mandato hacia los empleadores de ajusta tus métodos, ajusta tus procedimientos. O sea, es decir, involucra desde el proceso de selección y de recursos humanos para contratar pues, a este grupo etario. Exactamente, porque bueno, podemos ver, por ejemplo, cómo podría, si hay una prueba objetiva, cómo lo podría dar una persona que tiene una discapacidad visual y no es un examen objetivo con un método braille. Ahí habría un impedimento, una barrera de acceso, ¿no? Ahora, toda empresa entonces está obligada a, de alguna manera, regular, modificar sus procedimientos de selección y de recursos humanos, tomando en cuenta que tendría que cumplir con esta cuota de contratación, ya sea una empresa pública o privada. Exactamente. Ahora, ¿hay excepciones a esta regla? Hay excepciones y también la excepción se ha modificado. Porque la norma original hablaba de costos razonables, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? Y enfocaba mucho hacia el tema de cuánto me puede costar a mí como empleador hacer esos ajustes razonables, y lo apuntaba todo hacia el tema económico, ¿no? La norma ha modificado ello y ha indicado el tema económico ya no tiene que ser lo prioritario. Relevante. Vamos a ver otros factores, como por ejemplo el tiempo de la contratación, por ejemplo la seguridad de los demás trabajadores que pudieran estar en el ambiente, por ejemplo la misma organización empresarial, ¿no? Entonces estos ajustes que justamente se han modificado el nombre, ya no son ajustes razonables o ya no son, perdóname, estos costos económicos, se ha modificado para hacerlos más amplios, ¿no? Claro, porque costos también tiene pues, ¿no?, una denotación bastante peyorativa, ¿no? No me está costando incluir a esta persona que tiene discapacidad dentro de mi masa o de mi potencial trabajador, ¿no? No, es básicamente lo que me corresponde, ¿no? Incluso había unas normas reglamentarias que establecía cuándo llegamos a un costo económico que sea excesivo. Y hablaba, o habla hasta ahora, porque todavía no ha sido derogado, sobre que esos costos podrían influir en los resultados negativos de la empresa. Incluso. O sea, solo si impactaban los resultados negativos de la empresa, entonces, o la paralización de las operaciones, entonces en esos supuestos
tú estás exonerado de hacer esos ajustes razonables. hacer Ya no esos eran ajustes razonables. razonables. Ahora se está ampliando ese margen para hacerlo mucho más realista hacia el centro de trabajo y sobre todo también hacia la misma posición del trabajo. Claro, ¿no? perfecto. Ese es el primer ajuste, digamos, y hay un segundo ajuste que es en relación al certificado de la discapacidad. Así es. El certificado de la discapacidad lo que está haciendo es simplemente elevarlo a nivel de ley, disposiciones que estaban ya en normas reglamentarias y directivas especiales, específicamente para evitar la falsificación de los certificados de discapacidad. Es decir, nuevamente yo tendría que ir a un centro médico no legal, autorizado para que yo pueda ¿no? Tener ese certificado de discapacidad y poder hacer los trámites correspondientes, que hemos visto, por ejemplo, hasta el trámite de CONADIS. Así es, no solamente eso, sino que hay médicos certificados. No cualquier médico puede hacer esa certificación. Y el Ministerio de Salud tiene un portal donde se puede verificar o donde tiene colgado todos los certificados médicos entregados por discapacidad. Todo ese sistema, todo el procedimiento, la delegación de las funciones de quién es que va a asumir el costo, de quién es la entidad que va a emitir los certificados, se han elevado a rango de ley y eso es lo importante, ¿no? Es decir, claro, ya tiene una normatividad y lo cual es muy bueno porque ya incluso entra un tema de formalización. Hay un tercer punto que me gustaría tocar que es el que incluso genera muchísima atención y es esta licencia con goza de ver por tener con hijos con discapacidad, ¿no? Es con hijos, habla también de Adultos. menores con tutela. Por ejemplo, yo podría tener a un familiar menor de edad que no es mi hijo, yo soy el tutor. El tutor. O sea, al margen de que no haya pues un grado de consanguinidad directo, ¿no? Si es que está bajo su tutela, ¿no? Y es una persona, un niño con discapacidad, también entra a tallar esta licencia con goce de ver. Entra también aquellas personas que son consideradas apoyo. En el reportaje que pasaste en esas notas, se indicaba de que se está modificando el Código Civil también para el caso de la curatela. Está tomando la figura del apoyo. Es decir, el adulto que se hace cargo de otro adulto, pero en unas circunstancias especiales. ¿Cuáles son? Primero, que sea una persona de 60 años o más. Segundo, que reciba algún tipo de beneficio o subsidio del Estado, que sea un pensionista o que esté dentro de los beneficiarios de las devoluciones del FONAVI. Como son personas que tal vez llegado un momento adquirieron algún tipo de discapacidad para poder cobrar, entonces tienes la figura del apoyo, que es la persona que le ayuda a cobrar, a manifestar la voluntad de esta persona, a administrar incluso lo que está cobrando. Se ha establecido también una regulación para poder incluso retirar esa calificación de apoyo si se observa de que esta persona se está aprovechando indebidamente. Pero a tu pregunta inicial, la diferencia se encuentra en que la norma original de la licencia establecía de que tenías 56 horas contra tus vacaciones. La exposición de motivos de esta modificatoria del decreto legislativo 1417 ha sido bien precisa en señalar que las vacaciones tienen un rol totalmente distinto. Exacto. Tienen un objeto de recuperación. Exacto. No tiene por qué ser tomado, ¿no? En este caso, como el tema de el tutelaje o la dependencia que tiene, porque en las vacaciones, como usted dice, tiene un fin completamente distinto, ¿no? Claro, o sea, si lo llevamos al punto de que en una discusión empleador-trabajador digas, no, esos son asuntos privados. Exacto. Atiéndelos con el tiempo libre privado que tú tengas. La norma en este supuesto está diciendo, no, esto es una obligación de todos. Ahora, ¿qué le parece? Antes de continuar con este tema de licencia con goce de ver por tema de tener hijos o personas adultos que están bajo nuestra tutela y tienen discapacidad, quisiera absolver esta consulta que nos llega gracias al servicio de WhatsApp. Muchas gracias por escribir. Dice, ¿se consideran las personas con epilepsia personas con discapacidad para ver el tema laboral? Tendríamos que ir a las normas técnicas que establece el Ministerio de Salud, porque también la discapacidad tiene 3 elementos diferenciados e incluso establece que tiene que ser una afectación permanente. Entonces, tendríamos que ver qué tanto la epilepsia, si es controlada, porque hay tratamientos para la epilepsia, si es controlada, en qué supuestos podría ser configurar una discapacidad. Ahora, regresando al tema de esa licencia con goza de ver por tener hijos con dependencia o de repente un adulto mayor en casa del cual yo me hago cargo, yo tendría que tramitar algún tipo de documento que me avale ante mi empleador que en efecto soy yo la persona que se encarga de ese adulto mayor con discapacidad y que por ello, por temas de salud o de su rehabilitación, yo tengo necesidad de salir del trabajo o de repente faltar por un periodo.
Mira, sí, tu pregunta es muy importante porque en el caso de los padres o de los tutores, bueno, es la partida de nacimiento, el DNI, pero es muy importante el certificado que emite CONADIS. Perfecto. En todos los casos. ¿Ya? En el caso de las personas que son consideradas apoyo o los curadores, la sentencia o la escritura del notario, donde indique de que es la persona que tiene esas facultades. Pero como te digo, lo importante de la licencia es que ya no va contra las vacaciones. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajador tiene 56 días al año porque esto se cierra cada año. 56 días al año. Si yo necesito más días, ahí sí tendría que conversar con mi empleador. Exactamente, y va contra las horas extras. Ah, perfecto. Lo cual también coincide mucho con, o sea, el problema anterior era que cómo coincidías horas con días, de vacaciones. Entonces, eso es lo que ha venido a regular y a ordenar la... Bueno, es importante e interesante en todo caso porque de alguna manera se le está dando mayores beneficios, ¿no?, a todo el entorno familiar que tiene que ver pues con esta situación de las personas con discapacidad, que también es un grupo etario, que también son peruanos y que en definitiva tienen pues derecho de disfrutar, ¿no?, de la serie de beneficios que tenemos todos. Muchas gracias, señora Aguirre. Muchísimas Siempre es un gusto conversar con usted porque nos aclara muchas dudas.